Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la sexta semana de Pascua. Jueves de la sexta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Es la continuación del Evangelio de ayer, donde Jesús les habla acerca del Espíritu que les enviará para que continúe la formación de ellos y también para que profundicen en la verdad. Es el Espíritu en relación a los discípulos. Ya previo al Evangelio de ayer, Jesús hablaba del Espíritu en relación acerca del mundo, como el Espíritu, pues, su función sería de acusar, juzgar y condenar, pero en relación a los discípulos sería en ser una guía para la continuación de la misión del reino que Dios en Jesucristo ya ha inaugurado. Pero ahora, después de que Jesús salga, o sea, su éxodo, que hace referencia a su pasión, muerte, resurrección y ascensión, pues entonces los discípulos se quedarán solos. O sea, Jesús físicamente ya no estará con ellos, y esto es el problema que ahora tienen los discípulos. Han creado este apego, esta seguridad en torno a Jesús, y ahora que Jesús les habla de su próxima salida, pues están confundidos, están tristes y también no saben qué hacer de estas palabras que ahora Jesús les dice, de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver, ¿no? Y aquí el evangelista pone el intercambio interno entre los discípulos que manifiestan la confusión de no saben qué hacer de esas palabras de un poco, ¿no? Y Jesús, percibiendo esta confusión y falta de entendimiento que hace referencia a su pasión, muerte y resurrección, pues ahora busca darles a entender a lo que se refiere. Pero notemos una cosa, que Jesús al querer explicarle estas palabras y reconocer lo que ellos van a pasar, o sea, el miedo paralizante después de que Jesús sea arrestado y sea condenado y entregado y crucificado, pues la confusión, el miedo paralizante y también esa experiencia de sentirse abandonados tanto por Dios como por Jesús, ¿no? De que es una experiencia que Jesús no se las va a prevenir, como tampoco Dios metió las manos para que
Jesús no pasara por lo que tenía que pasar, su pasión, muerte y resurrección, ¿no? O sea, Dios no está ahí para prevenir lo que a veces la vida nos da. Particularmente a veces el sufrimiento, las dificultades, tribulaciones o a veces tragedias, ¿no? Porque a veces que queremos un Dios que simplemente truene los dedos, ¿no? Y me salve de todo sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida y nadie, ni el más rico ni el más pobre, se salva del sufrimiento. Ahora sí, podemos decir que hay diferentes tipos de sufrimientos, ¿no? Pero nadie está exento del sufrimiento y Jesús sabe que pasarán por momentos muy oscuros, muy difíciles después de que Él sea arrestado, condenado y entregado para ser crucificado, ¿no? De que se dispersarán. Jesús ya lo sabe, pero Él confía de que algo de lo que Él les ha compartido, lo que les ha enseñado, permanecerá en ellos para que no desesperen o no abandonen el camino al cual Jesús los ha llamado, ¿no? Y esto es muy importante y para eso es el Espíritu que Dios nos ha dado para guiarnos, particularmente en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de tribulación difíciles que cuando no tenemos de dónde agarrarnos, pues pensamos, ¿y quién nos ayudará? ¿Quién nos guiará a pasar por esta oscuridad, por esta tempestad que estamos pasando, ¿no? Pues esa es la función del Espíritu Santo. Es la función de guías que a veces Dios nos manda a nuestras vidas para que caminen con nosotros, no para salvarnos las dificultades, no para prevenir el sufrimiento, sino para caminar junto con nosotros, para decirnos, no desesperes, no tires la toalla, confía de que aún esta experiencia es parte del crecimiento, es parte de la fidelidad, es parte de la vida a la cual eres llamado, ¿no? Es la cruz nuestra, ¿no? Que a veces aún cuando no entendemos, se nos dice, ¿no? No desesperes, confía, ¿no? Y esto es permitirnos pasar aún por experiencias difíciles, de tribulación, de dolor, de sufrimiento, aún de tragedias, sabiendo de que nunca estamos solos, ¿no? Y estas palabras que el evangelista Juan nos comparte en torno a la reacción de los discípulos ante las palabras de Jesús ya de despedida, nuevamente en este último discurso de Jesús dentro de la última cena, los discípulos están confundidos, tristes, porque no saben qué hacer con estas palabras de Jesús. Jesús les dice, Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. Con esto Jesús les quiere decir de que yo no les voy a prevenir de que ustedes pasen por esta experiencia, tanto de dolor, tanto de miedo paralizante, como de confusión y oscuridad. Pero para eso Jesús les enviará el Espíritu para que en medio de este peregrinar por el valle de oscuro, por el valle de lágrimas, por el valle de miedo paralizante, el Espíritu los ayudará para que no abandonen el camino. Y repito, esta es una experiencia muy humana y a veces necesaria para el crecimiento, de dejar atrás ciertas cosas o de permitirnos pasar por momentos de confusión, de falta de entendimiento o aún de sufrimiento y tragedia y decir, Dios también está en medio de esto, aunque yo no lo palpe, aunque yo no lo pueda tocar o discernir su presencia, pero confío de que Dios ha hecho una promesa de caminar con nosotros, conmigo, ¿no? Y que por tanto Dios no me abandonará, ¿no? Es un momento en el cual la fe se purifica, es un momento y experiencia en la cual somos llamados a agarrarnos y a aferrarnos solamente de la promesa y de nada más, ¿no? Pero son momentos claves para el crecimiento y la maduración en la fe. Porque en tiempos buenos, en tiempos de gloria, en tiempos de triunfos, todo el mundo ama y cree en Dios, ¿no?
Pero en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad, en tiempos de prueba, en tiempos de sufrimiento, en tiempos aún de tragedias, es ahí donde los verdaderos hijos e hijas de Dios brillan, ¿no? Porque entonces solamente agarrados y aferrados a la promesa de que Dios camina con nosotros, aun cuando no lo podemos palpar claramente. Ahí es el camino de la fe, y quizás son las experiencias de fe más puras que un ser humano puede experimentar, ¿no? Donde no hay nada de qué agarrarse más que solamente de la promesa de que Dios camina con nosotros. Y nuevamente la función de guías, ¿no? No guías, no para que te diga lo que tengas que hacer, no para que te libre del sufrimiento, las dificultades, sino simplemente para recordarte de que no desesperes, de que confíes, de que aún en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, ahí está presente Dios, ¿no? Y que esto es el proceso también de purificación y de irnos despojándonos todo aquello, aún de aquello que es familiar para nosotros, aún de aquello que es seguridad para nosotros, despojarnos de estos para confiarnos hacia donde Dios nos llama. Cuando Dios nos llama desde nuestra seguridad y de nuestra zona de confort, siempre es una experiencia que disloca, es una experiencia que nos reta, porque es como que Jesús y Dios nos está sacando la alfombra por debajo y dejándonos en el aire a tientas y no saber qué hacer, ¿no? Pues esa es la experiencia de maduración y crecimiento, de ir dejando cosas atrás, aún las familiares, para poder tomar cosas nuevas hacia donde Dios nos llama. Y esta es parte de la experiencia que Jesús sabe que sus discípulos tendrán que vivir. Y Jesús no está ahí para prevenir que pasen esto, porque es necesario que Él se vaya para que ellos empiecen a crecer y madurar, no solamente en la confianza en Dios y en Él, sino también la confianza en ellos mismos. Sin esta experiencia no puede haber maduración. Es la experiencia que todos nosotros hemos pasado cuando pasamos de la adolescencia a ser adultos, ¿no? Cuando ya dejamos las niñeces de nuestra infancia para empezar a tomar responsabilidad y tomar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y son nuevas experiencias que nos retan porque estamos entrando a áreas desconocidas hasta ahora, ¿no? Y que por tanto vamos como a tientas. Esta será la experiencia de los discípulos, que no tienen ningún concepto con qué comparar lo que Jesús les dice acerca de la resurrección, ¿no? De su próximo éxodo o salida, ¿no? Así que será una experiencia de confusión, de miedo, porque si Jesús fue arrestado, fue condenado y crucificado, bueno, ¿qué han de esperar ellos, no? Y por eso Jesús les manda este Espíritu para que los vaya guiando por medio de esta experiencia que todos nosotros en el camino de la fe, en el camino hacia el Padre, tarde o temprano tenemos que pasar. Les aseguro, dice Jesús, que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegra. Aquellos que condenaron y crucificaron a Jesús pensaban que habían triunfado sobre él, pero ese triunfo era ilusorio, porque Dios Padre resucitará a Jesús. Los valores del mundo a veces son muy violentos. Los valores del reino no funcionan sobre la violencia, sino sobre el amor, la compasión, la misericordia y la justicia, ¿no? Y a veces lo que vemos ante el mundo, que la violencia se impone, es algo ilusorio, porque a últimas el amor, la compasión, la justicia de Dios triunfará, porque el amor como la justicia nunca pueden ser enterradas, porque tarde o temprano resucitarán. Y esto es a lo que Jesús los llama que confíen, y a nosotros también que le escuchamos estas palabras del evangelista Juan.
Si ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Esto es lo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La transformación que ocurre de esos discípulos que después de estar encerrados bajo llave en el cenáculo, salen a proclamar que Cristo vive, ¿no? Y no solamente predican en las calles, sino van a predicar en el templo, el centro y ombligo del judaísmo de aquel entonces. ¿Y enfrente de quién? Del Sanedrín, el cuerpo jurídico que condenó y entregó a Jesús. ¿Qué ha ocurrido con ese Pedro, con ese Juan? Pues han sido transformados, que es aquí lo que Jesús les dice. Pero su tristeza se transformará en alegría. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.